La Casa Blanca declaró el martes que se requieren más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, mientras trabaja para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Anteriormente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que se necesitaba hacer más trabajo. Todo esto ocurre mientras el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, mantiene reuniones con funcionarios rusos en Abu Dhabi sobre un plan propuesto para poner fin a la guerra, según un funcionario estadounidense. Nuestro corresponsal internacional, José Levi, está en Jerusalén con todos los detalles. José, muy buenas tardes. Adelante. Hola Iván, buenas tardes. Aunque todavía existe un escepticismo considerable, vemos que sobre todo Estados Unidos está muy interesada en presentar un ambiente de que se está avanzando de manera muy significativa. Vemos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien aseguró que efectivamente hay avances, que todavía hay algunos detalles delicados que es superar, pero ella asegura que no es imposible conseguir también en estos temas que se llegue a un acuerdo. Vemos que previamente una fuente estadounidense aseguró incluso que Ucrania ya había aceptado el acuerdo para terminar con la guerra, aunque todavía quedaban detalles menores. Esto cuando vemos que también el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustam Umerov, él lo que asegura es que hay entendimientos ya en los temas centrales planteados estos días. Inclusive más, él asegura que se está trabajando para intentar que antes de fin de mes, hablamos hasta el domingo, él está ahora preparando una reunión de Volodymyr Zelensky, su presidente, con Donald Trump en la Casa Blanca. Y esto para intentar ultimar los detalles. Todo esto cuando de su parte el propio Zelensky asegura que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero junto a esto él asegura que hay muchas expectativas. Todo esto cuando vemos que también en Europa están hablando de un momento crucial, así lo afirma el presidente francés Emmanuel Macron, quien incluso habla de garantías de seguridad a Ucrania, donde hubiera tropas de la OTAN, de Turquía, británicas, francesas, pero todo esto está por ver, ya que desconocemos exactamente cuáles son los detalles del acuerdo que se está ahora tratando. Sabemos que hace unos días se informó de un plan de 28 puntos, pero donde los detalles eran especialmente favorables a Rusia. Hablaba de que Ucrania tendría que ceder la soberanía de parte de su país, del lado oriental, de la zona de Donbass, a Rusia. También se hablaba de que Ucrania no podría tener la posibilidad de pasar a integrar la Alianza Atlántica de la OTAN. También tendría que limitar el número de soldados de su ejército. Todo esto, decían en Ucrania, dejaba a su país enormemente vulnerable frente a posibles ataques futuros de Rusia, una vez que ya se lograra la paz. Pero vemos ahora se está todas las miradas dirigidas a qué es lo que dice Rusia. Hoy ha hablado Sergei Lavrov, el canciller, quien ha asegurado que lo que espera Rusia es que se respete el espíritu de la cumbre de Alaska que mantuvo su presidente Vladimir Putin con Donald Trump en Anchorage, en Alaska, en agosto, y esto cuando él asegura que el plan original de 28 puntos del que se había hablado hace unos días podía servir de base para un acuerdo, pero ahora están pendientes de ver cuáles son los detalles del plan que aparentemente tendría solo 19 puntos, que es el que ha llevado a Estados Unidos, a Ucrania, a aparentemente expresarse en términos positivos
de que es posible un acuerdo. Iván. José, y en medio de estas conversaciones de paz continúan los ataques de ambos lados de la frontera, ¿no es cierto? Sí, sí, y esto con intensidad. Lo que vemos es que, por ejemplo, en las pasadas horas, Rusia, dicen las autoridades ucranianas, lanzó más de 400 drones contra el interior de Ucrania, también más de 20 misiles y, por ejemplo, solamente en Kiev, en la capital ucraniana, ahí estamos hablando de 7 muertes y esto en zonas residenciales que no están relacionadas con ningún tipo de ejército. También dicen en Ucrania que fueron alcanzadas industrias energéticas que de nuevo son importantes para el tema de la electricidad, de la calefacción de cara al invierno especialmente gélido en Ucrania. Vemos de su parte que también Ucrania lanzó más de 200 drones, sobre todo contra la zona de Rostov, en el sur del país, cercano al mar de Azov. Ahí dicen las autoridades rusas que 3 personas perdieron la vida y también hay que destacar que algunos de los drones lanzados por Rusia alcanzaron otros países vecinos de Ucrania. En uno de los casos, uno de los drones llegó a Rumanía, un país que integra la OTAN. Ahí fueron desplegados aviones de esta alianza atlántica para poder hacer frente a cualquier amenaza. También otros 6 drones llegaron a Moldavia, que no es un país que integre la OTAN, pero en cualquier caso vemos hasta qué punto la intensidad del gran número de drones que aquí son utilizados por las partes a veces llegan inclusive a países vecinos. Iván. José, gracias por haber estado con nosotros. Era José Levi quien nos acompañaba desde Jerusalén.